Ah, Dios ha ordenado la sociedad en diferentes esferas. Esa es nuestra propuesta ya de décadas inclusive. Creemos que la estrategia de Dios para de verdad tocar y transformar una nación, y le ha delegado a cada una de ellas una función específica para el desarrollo sano de la humanidad. La esfera o jurisdicción de la iglesia le corresponde entonces la tarea de ser esa conciencia moral y espiritual en la sociedad. Inclusive yo le estoy llamando a la iglesia el capital moral de una nación. No solamente la conciencia, sino el capital moral de una nación. Así que nos corresponde a nosotros la iglesia, así como Dios le dio a cada una de las jurisdicciones una misión específica, una tarea específica. También la iglesia tiene esa definición de parte del Señor. Pero no solamente ser esa conciencia, sino ser un centro de enseñanza y entrenamiento. Ustedes se darán cuenta que hoy mi propuesta va a ir totalmente en esa dirección. Que la iglesia se convierta, porque la razón que hicimos esta convocatoria aquí es para hablar de estrategias. Yo creo que la gran mayoría de nosotros ya estamos convencidos de estos principios bíblicos, ¿sí o no? O sea, no necesitamos que nos convenzan, estamos súper convencidos que el tema de los principios de Dios son los que funcionan en una sociedad. Pero lo que queremos es ponerlos en práctica. Y mi propuesta hoy va a ser a ese nivel. No solamente sé que la iglesia sea esa conciencia, sino que se convierta en un centro de enseñanza y entrenamiento. Si está funcionando, es que si no me doy cuenta. Okay. En Hechos 2 vemos, hermanos, lo que llamamos el nacimiento de la iglesia. Jesús había hablado de la construcción de su iglesia en Mateo 16, 18, cuando él dijo, sobre esta roca voy a edificar mi iglesia, y de hecho hasta hizo una declaración poderosísima. No solamente dijo voy a edificar mi iglesia, sino que dijo, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Como aquellos de nosotros que creemos en lo que es el movimiento profético, siempre hago la pregunta, y bueno, hay mucha gente, ¿verdad?, que habla y dice profecía y esto y lo otro, y gloria al Señor por eso. Algunas cosas a veces no son, pero siempre hago la pregunta, ¿cuántos de nosotros creemos que si Jesús da una profecía se va a cumplir? A ver, ¿cuántos? ¿Verdad que sí? Cuando oímos algún profeta o algo, bueno, lo medimos con la escritura y todo, pero si Jesús da una profecía se va a cumplir de fijo. Y él hizo una profecía cuando habló de su iglesia. Y él dijo, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Esa iglesia la vemos nacer entonces en Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4. Se nos narra aquí el nacimiento de la iglesia cristiana en medio de la cultura prevaleciente en ese momento, que era la cultura greco-romana. Es muy importante que entendamos nosotros cómo esta iglesia cristiana nace y cuál era el entorno, cuál era la cultura prevaleciente, que era la cultura greco-romana. Durante el primer siglo después de Cristo, la cultura greco-romana exhibió diversas prácticas como la esclavitud y el abuso de poder, la explotación sexual, el abuso físico, crueldad en el entretenimiento, ejecuciones públicas, combates de gladiadores, prácticas antifamilia y abandono de infantes, exposición de neonatos. Es interesante ver la historia, hermanos. Si alguien le nacía a alguien, un bebé, ¿verdad?, le nacía que no le gustaba por cualquier situación, podía tener alguna situación física, ¿verdad?, también algún retardo o algo, pero cualquier otro tema que no le gustara. Habían botaderos de bebés en las ciudades principales de Roma, y ahí iban y lo botaban. Estas prácticas las veíamos en ese primer siglo de Roma, inclusive segundo y hasta tercero. El aborto, el infanticidio, la corrupción política. La moralidad sexual, por ejemplo, no se basaba en el género, sino en el estatus y la dominación. Existía la pederastia, lo que llamamos hoy pedofilia, ¿verdad? Que se podía tener relaciones sexuales con menores.
la prostitución sagrada y común, el doble estándar en el adulterio, los hombres podían adulterar, las mujeres no, la tortura judicial y el culto al emperador. Yo no sé usted, pero me suena como que estoy describiendo el siglo XXI. A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Bueno, muy interesante, y por eso es que, perdone que esté viendo porque necesito saber si está caminando lo de las fiminas. Muy interesante esto, hermanos, en la historia, porque fue en medio de esta cultura que nace la iglesia. Y interesante también notar que hemos venido y estamos volviendo a esas mismas prácticas, ¿sí o no? Y aquí es donde tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué hizo la iglesia? ¿Qué hizo la iglesia en ese primer siglo? Y podemos aprender mucho ahí también. La historia entonces, hermanos, comprueba que la iglesia cumplió su labor. Y quiero enfatizar esto, la iglesia cumplió su labor y dio a luz lo que se conoce como la cultura occidental, con un fundamento en los valores judeo-cristianos. Esa iglesia que nació con todas esas características de la cultura, llegó a triunfar, llegó a cumplir su misión, y empezó a permear la cultura entonces, inclusive que nos alcanzó hasta el siglo XX también, con el tema de santidad de la vida, el fortalecimiento de la familia, cuidado de los enfermos, una sana sexualidad, dignificación de la mujer. A veces se quiere acusar el cristianismo de machismo y de masculinidad, cuando es al contrario. Más bien, Cristo dignifica a la mujer. Fue el cristianismo que empezó a darle valor a la mujer en medio de estas culturas antiguas. La dignificación de la niñez también, tanto las mujeres como los niños eran vistos como propiedad, eran vistos como ciudadanos de segunda categoría. La iglesia empezó a influir en la educación, en el buen trato a los esclavos, hasta que llegó un tiempo conforme pasaron los siglos, que llegó hasta abolir la esclavitud. Pero inicialmente la iglesia empezó a tocar el tema del buen trato a los esclavos, la abolición de las luchas de gladiadores, el desarrollo de la economía, fundación de universidades, de hospitales. Interesante toda esta historia. Los hospitales los dio a luz la iglesia, las universidades, la educación la dio a luz la iglesia. Es interesantísimo esto, hermanos. Entonces, en esos primeros 3 siglos, la iglesia cumplió con esa misión clara. Y esto tiene que darnos a nosotros una guianza, hermanos, de cómo nosotros podemos actuar en nuestros días. Con el Renacimiento, y esto quiero que me pongan muy buena atención aquí porque es un punto importante, con el Renacimiento y la Ilustración surge el humanismo y el secularismo. Después de la Reforma, la iglesia empieza inclusive, amados hermanos, es doloroso esto, pero tenemos que señalarlo. Después de la Reforma, la iglesia empieza a abandonar la academia y se da una separación de las universidades y los seminarios teológicos. La iglesia dijo, vamos a hacer seminarios, cuando las universidades que se habían fundado principalmente para enseñar teología y luego para enseñar las otras disciplinas también. Pero después de la Reforma, la iglesia empieza a decir, no, vamos a apartar mejor a los pastores, a los ministros, vamos a fundar nuestras propias universidades, seminarios, para solamente dar teología. Y entonces el resto, si quiere estudiar alguna carrera, algo secular, inclusive empezó a manejarse ese idioma, entonces van a las otras universidades. Esta separación es muy, muy importante, hermanos, en nuestra observación de hoy. Los profesionales entonces empiezan a ser influenciados por la cosmovisión humanista y secularista. Esto hay que notarlo, hermanos, porque ahora nos estamos quejando, ¿verdad? Pero entonces todos los profesionales empezaron a ser totalmente formados e influenciados
por la cosmovisión humanista y secularista, y se dio esta separación de la academia y de la teología. Las universidades entonces se adueñaron de la verdad. Estas universidades humanistas se adueñaron de la verdad y empezaron a definir a la religión como fantasiosa e irrelevante. Esto es muy importante entonces nosotros poderlo tener claro, porque nos va a explicar mucho de lo que estamos pasando hoy. Ahora, algo importante que tenemos que ver con esta influencia humanista, secularista, es que podemos anunciar hasta el día de hoy, porque esto ha ido creciendo, se empezó a dar en ese momento, empezaron a pasar los siglos. Nosotros hemos sido testigos en los últimos 40 años de una violencia total, una agresividad total del secularismo, ¿sí o no? Pero así, agresividad, ¿verdad? Entonces, lo que yo les traigo hoy son buenas noticias. Yo quiero anunciar hoy aquí que el secularismo humanista, lo que se conoce actualmente como el progresismo o wokismo, ha fracasado. La propuesta de ellos tontería de la iglesia que se apartó, ¿verdad?, de la academia, y el secularismo, el humanismo empieza a tomar fuerza por todos estos siglos y décadas. Toda la propuesta de ellos, que nosotros estamos viendo su culminación, sí o no, demuestra que han fracasado. El relativismo, el materialismo, la evolución, la disminución de la población, el estatismo, el socialismo, el aborto, la ideología de género, la sexualización temprana de nuestros niños y niñas, la violencia que vivimos hoy, el sobreénfasis en derechos, el globalismo, que es una gobernanza mundial centralizada, el ateísmo, etcétera, nos ha probado que son un verdadero fracaso. Lo que nos abre a nosotros la gran posibilidad, ¿sí o no? ¿Sí o no? De entrar otra vez a la arena. Hermanos, en los primeros siglos, como la iglesia entendió la estrategia, porque Dios es un Dios estratega. Muchos de los problemas, hermanos, que vivimos hoy en día a la hora que la iglesia va a abordar algún tema social, es que no somos estrategas. No somos estrategas. Hablando de estrategia, el Señor Jesús dijo algo. Hay algunas frases, enseñanzas de Jesús que me ofenden profundamente, me golpean. Y una es esta que voy a decir. Jesús dijo: los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Yo no sé usted, pero eso me ofende a mí. ¿Y cuántos creemos aquí que Jesús quiere ofendernos para despertarnos? A ver, ¿sí o no? Los hijos de las tinieblas son más, lo dijo Jesús, son más sagaces que los hijos de la luz, los hijos de las tinieblas. Entonces, hermanos amados, somos pésimos en lo que es estrategia. De hecho, ve aquí, lo que hicimos fue un paso atrás y nos fuimos. Pero todo este fracaso del wokismo, del secularismo, no es más que una gran oportunidad para los que estamos aquí. Amén, hermanos. Para poder nosotros entender todas estas situaciones y dar un paso, y como si nos habíamos salido, más bien ahora poder entrar. Entonces, interesante, hermanos, todo lo que podríamos descubrir si nosotros hacemos un estudio profundo del wokismo, del secularismo actualmente, y para ver qué bueno encontramos, ¿verdad? Que pudiéramos ahí con un laboratorio, con investigaciones científicas, con focus groups y todo lo que usted quiera, toda la ciencia que podamos usar para descubrir qué bueno puede tener el wokismo o el secularismo actualmente. Lo que descubriríamos en el laboratorio, las cosas buenas que descubriríamos, sería porque el secularismo le ha robado, le ha pedido prestado esas cosas al cristianismo. No sé si me expliqué. Lo único bueno que ellos
puedan tener no es original de ellos. Es una copia del cristianismo. Es una mala copia. Entonces, amados hermanos, necesitamos definitivamente eso. Necesitamos darnos cuenta del momento que estamos viviendo. Necesitamos ser estrategas. Por eso es que en el Concilio Global, amados hermanos, tenemos estos encuentros aquí. El Concilio Global queremos ser una plataforma donde vengan todos ustedes y más, ¿verdad? Y podamos conocernos y poder saber qué está haciendo uno y otro y poder aprender unos de otros y luego también ser iluminados del Espíritu Santo y animados por lo que otros están haciendo para regresar a nuestros países y empezar a hacer. Amén. Empezar a hacer. Primera Timoteo 3:15 es una cita increíble, como todo lo que la palabra de Dios nos enseña, que es una gran revelación. El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice: si mi retraso sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Él le usa aquí el término de casa de Dios y dice claramente que es la iglesia del Dios viviente. Y hace una poderosa declaración, amados hermanos, con respecto a la iglesia. Dice que la iglesia es la columna y el fundamento de la verdad. De la verdad. Ahora recuerde que la iglesia abandonó la academia, se echó para atrás. Yo digo que fue como que, yo lo figuro de esta manera, no, por supuesto que no fue así, como que el diablo, como que Satanás, este arcángel caído, haya hecho una convocatoria mundial a todas las iglesias, a todos los pastores del mundo, una convocatoria mundial en Lausana, Suiza, convocada por Satanás. Y entonces todos llegamos allá y pasaron todo tipo de cosas, pero la propuesta clara Satanás le dijo a la iglesia: ustedes encárguense de mandar la gente al cielo, prepárenlos para el cielo y déjenme en el mundo a mí secular. Pareciera que eso fue lo que pasó y se la compramos, se la aceptamos. Y cuando la iglesia abandona esa posición, que de hecho la palabra apostasía traducida literalmente significa abandonar el puesto. La iglesia entró en una apostasía, abandonó su puesto y, como dicen en política, hermanos, no hay sillas vacías, no hay asientos vacíos. Cuando se da un vacío, alguien lo llena, ¿sí o no? La iglesia se echó para atrás, Satanás se acomodó muy bien y, como dije anteriormente, se adueñó, la academia secularista se adueñó de la verdad. Nosotros tenemos la verdad, ustedes manden gente al cielo, ustedes son totalmente irrelevantes. Pero hermanos, dice la palabra de Dios que la iglesia es la columna y el fundamento de la verdad. En Juan 8:32 Jesucristo dijo: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Qué es lo que hace libres? Nosotros decimos el evangelio, conocer a Cristo, y claro que sí, no estamos desvirtuando nada de estas cosas, jamás de los jamases, pero no hemos visto todo en la dimensión de lo que es la verdad, ¿sí o no? Y le aceptamos al enemigo la idea de arrinconarnos y de tener en el mejor de los casos, que no es así para el enemigo, en el mejor de los casos, una parte de la verdad, pero más bien dicen que no es verdad, es irrelevante, son historias que se cuentan, mitos. Por eso es que surgen las nuevas narrativas, porque esa narrativa cristiana ya no funciona, ya no es relevante. Entonces empiezan a crear nuevas narrativas, porque nos ven como alguien que cuenta historias nada más. Pero, ¿estamos contando historias o tenemos la verdad, amados hermanos? La verdad, y la iglesia es la columna y fundamento de la verdad. Jesús dijo: conocerán la verdad. No dijo Jesús: tendrán culto los domingos.
gloriosos cultos y serán libres. Jesús no dijo y conocerán y crecerán en fe y serán libres. No, Él dijo conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Lo que nos hace libres entonces, amados hermanos, es la verdad. Y hay una frase que se la oí al hermano Vishal, que como se dice en inglés, me explotó la mente. Una frase bien interesante que quiero compartirla con ustedes. Él dijo, la fe esclaviza, pero la verdad liberta. La fe esclaviza, pero la verdad liberta. Y son esas cosas que uno oye y está uno tan ya formado, ¿sí o no? Que hasta que siente el golpe, ¿verdad que sí? Como que la fe esclaviza si nosotros andamos defendiendo la fe. Porque hermanos, una fe que no está fundamentada en la verdad, si no entendemos que la verdad, como nos decía el pastor Numa desde el mismo anoche, él tocó este tema clarísimo. La verdad solamente está en Dios, ¿sí o no? La verdad solamente está en Dios. Y la fe, nosotros hemos defendido mucho la fe. Y claro, tenemos un sinfín de diferentes denominaciones con diferentes interpretaciones, ¿sí o no? Y esa es la fe que terminamos defendiendo. Y eso nos hace religiosos. Y de ahí la frase, la fe esclaviza, pero la verdad liberta. La iglesia entonces, amados, es la columna y el fundamento de la verdad. Para poder ser efectivos y ser esa conciencia, y como yo digo, más que conciencia, un capital moral y espiritual de la sociedad, debemos volver a convertirnos en la base de la educación. Hermanos, tenemos que ir y agarrar, como que lo hubiéramos dejado por ahí, ¿verdad? Y tomarlo otra vez. Fue porque nace la cultura occidental con valores totalmente cristianos, judeocristianos, y por qué trajo transformación, y por qué trajo desarrollo humano en todas las disciplinas, por qué sobresale Occidente sobre todas las demás culturas. ¿Por qué? Porque la iglesia entendió y tomó todos ni siquiera fue que los tomó, los creó, los centros de educación, los creó la iglesia. Entonces, claro, todas las personas empezaron a ser instruidos con cosmovisión cristiana y las naciones llegaron a ser libres. Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Interesante, hermanos, amados hermanos, que este tema de la iglesia como base de la educación. Qué interesante que en Deuteronomio 6, 1 al 9, le dice Dios a Israel: estos son los mandamientos, estatutos y leyes que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara, para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión. De esta manera, dice, durante toda la vida tú, tus hijos y tus nietos temerán al Señor tu Dios, cumpliendo todos los estatutos y mandamientos que te doy. Así disfrutarán de larga vida. Luego dice: escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer. Así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abundan la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Y hermanos, la familia, claro que es la base y es bíblico, pero cuando yo quiero invitarlos, cuando dice aquí hijos, no pensemos solo en los hijos nuestros. Los mandamientos deben ser instruidos a los hijos, a los niños y niñas, ¿sí o no? ¿Sí me estoy explicando? Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblalas de ella cuando estén en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalas a tus manos como a un signo, llévalas en tu frente como una marca y escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de las ciudades. Qué interesante que Dios dice: conviértanse en un centro de educación.
de enseñanza. ¿Sí o no? Hermanos, esa es una estrategia bien poderosa. Y luego Jesús retoma, mis amados hermanos, en lo que nosotros conocemos como la Gran Comisión. Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Dice, Jesús se acercó entonces a ellos y dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué dice el 20? ¿Qué dice el 20? Enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Interesante, Dios le da la estrategia a Moisés de enseñar su palabra, enseñar, y Jesús vuelve otra vez y lo toma y vayan y enseñen. Interesante, mis amados hermanos, que la iglesia se ha convertido en un centro de entretenimiento, no un centro de formación, de enseñanza, de instrucción, de transformación. En esta misma misión que Jesús nos da aquí, dice que hagamos discípulos. Está clarísimo, amados hermanos. Y déjenme decirles, y como pastor de más de 45 años, que desde el púlpito no se están haciendo discípulos. El problema de la iglesia es que se centró en un culto los domingos. Y la versión, haga la prueba, pregúntele a cualquier creyente. La versión de cristianismo que tiene el cristiano, llamémoslo del siglo XXI, pero esto viene de hace años. La versión de cristianismo que tiene el cristiano del siglo XXI es no faltar a la iglesia el domingo. Y si lo están haciendo así, ya se creen cristianos. Y eso es lo que enfatizamos los pastores desde el púlpito. Ahora, yo creo en asistir a la iglesia los domingos. Déjenme decir que cuando yo viajo, los domingos en el país que sea que me encuentre, yo voy a la iglesia, y no lo hago por religioso, lo hago por convicción. No es que estoy en contra de eso. Lo que estoy diciendo es que eso no es cristianismo. Jesús dijo: hagan discípulos, formen personas, enséñenles, instruyanlos. Y como se abandonó el tema de hacer discípulos, y entonces nada más es un asunto de un cristianismo de experiencia. ¿Sabe que cuando vino la pandemia, y ya casi termino con las 6 propuestas que les quiero dejar ahí? Cuando vino la pandemia, 5 propuestas. La gente empezó a decir: ¿qué habrá pasado? ¿Dios envió la pandemia? ¿Será un juicio de Dios? ¿La enviaría el diablo? ¿Verdad? Y yo empecé a preguntarle al Señor, yo no tenía la respuesta. Y le empecé a preguntar al Señor: ¿tú la mandaste? ¿La mandó el diablo? ¿Qué es el asunto? ¿Verdad? Inclusive esta conversación mía con Dios fue para mí muy importante, porque sí había un detalle que yo quería preguntarle al Señor. ¿Por qué tocó a la iglesia? ¿Por qué se cerraron los templos a nivel mundial? Hermanos, ¿alguien nos podríamos imaginar en que en algún momento llegaría que se cerraran los templos en toda la tierra? Jamás se nos hubiera ocurrido eso. Está bien una pandemia localizada, ¿verdad? En algún lugar por allá, o alguna catástrofe o algo, pero mundialmente. Y yo le dije al Señor: ¿por qué lo permitiste? Y esa es la respuesta que yo recibí. Yo no estoy diciendo que esta es, pero por lo menos a mí Dios me contestó que uno entre muchos propósitos que Dios usó la pandemia es que a ver si acaso entendíamos que la iglesia no depende del culto los domingos o de las reuniones dentro del templo. A ver si acaso entienden. Algunos lo entendieron, hermanos, pero la gran mayoría apenas pasó la pandemia y dejaron permitir. ¿Qué hicimos otra vez? Correr a lo viejo, a lo antiguo, ¿verdad? Entonces somos llamados, amados hermanos, a convertir y a ser discípulos. ¿Cuáles son las acciones que yo quiero proponerle hoy para que luego la puedan discutir en grupos? Mañana estamos
todo el día en lo que es trabajo de grupos. La número 1, hermanos, acciones, ¿verdad? Vamos a ir a verlas de una vez. No, es que va una por una, ¿verdad? Ya ni mi propia presentación sé cómo viene. Número 1, hermanos, las iglesias locales deben convertirse en centros de educación y entrenamiento. Deben. No podemos estar en esa celebradera y hay que celebrar. Yo los domingos, para mí que los domingos es para celebrar. Usted tiene que verme a mí un culto los domingos. Yo celebro al Señor y danzo y todo, ¿verdad? Seguramente mis nietos dicen, uy, aquí ahora se cae mi abuelito y se quiebra todo, ¿verdad? Yo no digo que no celebremos, pero hermanos, ese no es el objetivo. La iglesia entonces debe convertirse en un centro de educación y entrenamiento. Hay un hermano que ya lo mencioné, Vishal, y él está haciendo una propuesta, hermanos, que el Concilio Global me ha nombrado a mí como el encargado, por así decirlo, de que esto se ponga en práctica juntamente con Vishal. Él está hablando de lo que él llama para Latinoamérica, la tercera revolución de la educación. Yo tengo un documentito que se los puedo mandar, no sé si tenemos la lista de todos aquí, ¿verdad? Podemos mandárselo por WhatsApp, lo invito a leerlo, de esta propuesta que él está haciendo, de que las iglesias se conviertan, no solamente, yo estoy hablando de centros de educación y entrenamiento, pero él está hablando de algo más grande todavía. Está hablando que las iglesias locales se conviertan en verdaderas escuelas, inclusive universidades, en convenios con universidades y con entes de educación, que la gente que no tiene dinero para ir a una universidad vaya a la iglesia local. Y esa iglesia está conectada con todo un sistema, inclusive con una plataforma virtual conectada a expertos. Y entonces esas personas de su barrio que no tienen dinero para ir a la universidad pueden ir a la iglesia y recibir cursos y ser también acreditados por universidades que están conectadas con ese sistema. Va mucho más allá y se los menciono nada más porque otra vez si están interesados les vamos a mandar siempre de todas maneras un librito que se escribió, es rápido de leer, y estamos para tener una reunión prontamente con Vishal vía Zoom para los educadores, especialmente los educadores, pero todos son bienvenidos que conozcan este proyecto porque está bastante viable en lo que es transformación. Estaba hablando con el hermano Randy allá atrás, él tiene toda una estrategia a 30 años. Hermanos, tenemos que pensar a largo plazo. Esas soluciones Alka-Seltzer no existen. Hay que pensar a largo plazo. Número 2 que les propongo, le doy ahí, bueno, es convertir la escuela dominical en una verdadera escuela de cosmovisión bíblica en todas las edades. ¿Sí o no, hermanos? Si las tenemos ahí, las tenemos todos los domingos. ¿Y qué hacemos en las escuelas dominicales? Contar historiecitas. Le estamos jugando el jueguito a los humanistas. No. ¿Usted cree que un niño de kinder, de edad de kinder, puede aprender cosmovisión bíblica? Claro que sí. Claro, cada uno adecuado a sus edades, ¿verdad? Ahí es donde los pedagogos nos van a ayudar montones. Convertir entonces la escuela dominical en una verdadera escuela de cosmovisión bíblica en todas las edades y en todos los temas. Número 3, cumplir con el mandamiento de hacer discípulos. Amados pastores, el pastor dice, la iglesia estuvo llena el domingo y se siente en el cielo, ¿verdad? Esa no puede ser la medida. Esa no puede ser la medida. Hay que hacer discípulos. Aquí es donde viene el punto 4, pasar de una iglesia cultocéntrica a una iglesia de grupos pequeños de formación y no solo de información. Amén. Y número 5 y final, recuperar el mundo académico en la formación de los profesionales. Hermanos, la iglesia lo dio a luz, la iglesia lo abandonó y nos tocará a nosotros ahora retomarlo. Amén. Que Dios me los bendiga.